we're going to speak about the Great Commission. Vamos a estar hablando acerca de la Gran Comisión We're going to begin at the book of Matthew, the 28th chapter, y vamos a comenzar en Mateo capítulo 28 verses 18 through 20. y vamos a leer del versículo 18 al versículo 20. We invite you to turn with us, please. Y por favor, si puede, acompáñenos. Jesus is speaking, El Señor Jesús está hablando and he says the following, verses 18 through 20. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. El Señor Jesucristo está hablando aquí y dice el versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. This is Matthew's account of the Great Commission. Este es el relato de Mateo acerca de la Gran Comisión. It's not the only account, but it's one of three accounts. No es el único relato, sino que es uno de tres relatos que se hallan. Matthew's account is very unique. El relato de Mateo es muy único. It is the only one of the three different accounts of the Great Commission that mentions baptism in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Es el único relato que habla que se deben de bautizar las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It is up to you individually and me individually and Brother Jonathan individually to make sure our baptism met the baptism of the Great Commission. Y es nuestra responsabilidad individualmente de usted y de mí y de cada uno de los que estamos aquí de darnos cuenta que el bautismo es de acuerdo a las Escrituras. Jesus gave four directives or commands in this passage in verse 19. El Señor ordenó cuatro cosas o cuatro mandamientos en el versículo 19. Number one, Jesus said, go, Número uno, el Señor Jesús dijo que fueran, teach, que enseñaran, baptize. que bautizaran a las personas, And then verse 20, teach, go, teach again. que los bautizaran, que los hicieran crecer. Now, why did he say teach twice? ¿Por qué dice en dos ocasiones de enseñar a las personas? There's a teaching we do before baptism, Porque hay una enseñanza que se da antes del bautismo and there's a teaching we do after baptism. y hay una enseñanza que se da después del bautismo. Baptism is much more of a beginning than it is an ending. El bautismo es más el comenzar algo que se ha terminado. Baptism ends your worldly life, but now you are a New Testament Christian. El bautismo está terminando su vida en el mundo, pero ahora le está dando una vida nueva. Let's revisit those four commands given in these three passages. Vamos a darles una repasada a estas cosas que menciona este pasaje. He said, go, that is, get out of Jerusalem, go and spread the gospel everywhere. El Señor les dice, vayan fuera, salgan de Jerusalén y vayan y prediquen a todo lugar. Teach all nations. Que enseñaran a todas las naciones. The same saving message it takes to save people here today, it takes to save anyone throughout the entire world. Era el mismo mensaje que nos salva hoy, es el mismo mensaje que iba a salvar y salva al mundo entero. So we've learned about go and we've learned about teach. Así que ya hemos aprendido acerca de ir y acerca de enseñar. Now he says baptize. Ahora dice a bautizar a las personas. At the New Year meeting in Oklahoma, En la reunión de fin de año en Oklahoma, a few weeks ago, hace algunas semanas atrás, their theme was go, wash, teach, and go wash
Go teach, wash, and then teach again. El lema de la serie es de que fueran, de que predicaran, enseñaran y bautizaran y volvieran a enseñar. They used the word wash rather than baptism. Y utilizaron la palabra lavar en lugar del bautismo. And some people raised an eyebrow or was maybe a little concerned or interested in that word wash. Y instead of baptism. algunas personas se les hizo interesante o les llamó la atención por qué se cambió la palabra bautismo por lavar. In Revelation chapter 1 and verse 5, Y en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, John writes about those who are saved. Juan habla acerca de aquellos que habían sido salvos, We were washed by the blood of Jesus. que habían sido lavados a través de la sangre de Jesucristo. The word wash, as given during the Oklahoma New Year meeting, La palabra que se utilizó en la serie de Oklahoma simply referred to baptism. simplemente se refiere o hace mención a ese bautismo. There was nothing out of line with using that word wash. No había nada fuera de contexto utilizando esa palabra lavar. I chose to use Revelation 1 and 5 during my little 15-minute lessons Y yo decidí utilizar esa palabra que encontramos ahí en Apocalipsis 1:5 durante mis 15 minutos to ease people's mind that it's okay to use that word wash. para enseñarle a la gente o ayudarle a la gente en su mente de que eso estaba bien, que no había ningún problema. So as we see in Matthew, Jesus' last words he gave was the words of the Great Commission. Así que encontramos en Mateo en las palabras del Señor Jesús dando estas últimas palabras y la gran comisión. Let's now go to the book of Mark, the Ahora Gospel of Mark. vamos a ir al Evangelio de Marcos. Always go to the end of Matthew and now the end of Mark. Siempre vamos a ir al último parte de Mateo y ahora vamos a ir a la última parte de Marcos. We are going to read two verses, Mark 16, verse 15 and 16. Y ahora vamos a leer los versículos 15 y 16. This is Mark's account of the Great Commission. Y este es el relato, el recuento de la historia de Marcos acerca de la gran comisión. It is just as binding as Matthew's account, Y está igualmente relacionado con Ya- el relato de Mateo. just as important. Igual de importante. So let's pay close attention to what he said. Así que vamos a prestar atención a lo que él nos dice aquí. In Mark 16, verse 15 and 16, it says the following. Notice, if you have a red letter edition, Vean, si ustedes tienen en su Biblia escrito con rojo, it is the words of Jesus. eso significa que son las palabras de Jesús. The verse 15 and 16 says the following. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Dice el versículo 15 y 16, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Where Matthew said, go into all the nations, Mark said, go into all the world. Mateo dice que vayamos a todas las naciones y ahora encontramos en Marcos que dice que vayamos a todo el mundo. Just different words to make the same meaning that everybody needs to obey the gospel of the Great Commission. Diferentes palabras utilizadas, pero con el mismo significado de ir y predicar a toda la gente para que escuchen el evangelio. If you're wondering who Jesus was talking with in Mark 16, verse 15 and 16, look at verse 14. Si usted se está preguntando a quién está hablando Jesús en los versículos 15 y 16, vamos a ver lo que dice el versículo 14. Verse 14 says, afterward, he appeared unto the 11, that's the 11 apostles, as they sat at meat, and upbraided them with unbelief and hard
hardness of heart, because they believe not them which have seen him who was risen. Finalmente se apareció a los 11 mismos cuando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. So the apostles were the key audience of Jesus when he gave Mark's account of the Great Commission. Así que encontramos que los apóstoles era la principal audiencia cuando Marcos está dando su relato de la Gran Comisión. So now we're going to go further than normally people go to study the Great Commission. Así que ahora vamos a ir un poquito más allá de lo que normalmente la gente habla o usa. When you look at a list of verses that people give for salvation, Cuando usted ve la lista de escrituras que la gente usa para la salvación, they will give the Great Commission and mention two places that the Great Commission is mentioned. hablan acerca de la Gran Comisión y mencionan dos partes donde la Gran Comisión se menciona. While this is true, it's not all of the truth. Aunque esto es verdad, no es toda la verdad. It is so important that we gather all the information on one topic before drawing a conclusion on that topic. Es importante que agarremos toda la información antes de poder llegar a una conclusión. It is fine when people do not mention all of the Great Commission passages. Es importante cuando las personas no mencionan todos los pasajes de la Gran Comisión. We have Matthew and Mark already mentioned. Tenemos Mateo y Marcos que ya los hemos mencionado. You need any help? Okay. The book of Luke mentions the Great Commission, and it is seldom ever mentioned. También el libro de Lucas ahora habla acerca de la Gran Comisión y habla de algo muy importante. I do not mean in any way to make fun of somebody who did not include Luke. Y no quiero avergonzar o no quiero, avergonzar a alguien que no habla acerca del libro de Lucas. I just want everybody to understand there are three different places where the Great Commission is given. Solamente quiero hacerles entender a las personas que hay tres lugares donde se menciona acerca de la Gran Comisión. Even in the song book at the New Year meeting, they mentioned Matthew and Mark, but they did not mention Luke 24, and that's okay. But I just wanted to point out the passage of Luke 24. Aún ahora en lo de la serie de New Year, a fin de año, dice no se mencionaron las tres escrituras, aunque sabemos que existe la escritura de Lucas. Would you please go with me to Luke, the 24th chapter, verse 46 and 47. Por favor, acompáñenme ahora a Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. I would like to read verse 46 and 47 at this time. Notice it is the words of Jesus. Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Versículo 46 y 47, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. It is very interesting that verse 46 mentions the death, burial, and resurrection of Jesus. Es muy importante cómo en el versículo 47 se habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Just like 1 Corinthians 15, verses 1 through 4, Así como se menciona en 1 Corintios 15, del 1 al 4, mentions the death, burial, and resurrection que of habla Jesus. también acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Now we ask you to please look at your Bible in Luke 24, verse 47. Así que por favor, vea allí en su Biblia en Mateo 24:47. We are going to learn something new tonight. Vamos a aprender algo nuevo en esta noche. Luke's account brings out information about the Great Commission that Matthew nor Mark even mentioned. Aquí Lucas está mencionando algo que ni Mateo ni Marcos mencionan. Luke 24, verse 47 mentions, number one, repentance. Número 1, que el arrepentimiento. No other translation, particularly in this day and time, mention repentance in Matthew nor Mark. No hay otra traducción que hable acerca del arrepentimiento en Mateo o en Marcos hasta el día de hoy. So the Great Commission includes repentance. Así que la gran comisión incluye el arrepentimiento. Just like Matthew included Father, Son, and Holy Spirit. Así como Mateo habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. When we began to learn of the Great Commission according to Luke, Cuando empezamos a estudiar acerca de la gran comisión desde el punto de vista de Lucas, we learn why a person should be baptized. nos damos cuenta por qué la persona necesita ser bautizada. The Bible says, La Biblia dice, repentance and remission of sins. que se arrepientan para el perdón de los pecados. It did not mention the word baptism here, but it told what baptism was for, and that is remission of sins. No menciona la palabra bautismo, pero sí dice para qué es el bautismo, que es la remisión de los pecados. This is a great verse to show your friends and your community contacts why a person needs to be baptized. Esta es una gran escritura, un gran versículo para que usted hable con sus amigos en su comunidad acerca del bautismo. When you show Matthew, Mark, and Luke's accounts, it is crystal clear why the Great Commission applies to me today and why I should be baptized. Cuando nosotros enseñamos Mateo, Marcos y Lucas, entonces está bien claro el por qué yo necesito y todos necesitan ser bautizados. Now, what I want you to do tonight, Lo que yo quiero que usted haga en esta noche, take a spiritual evaluation of your spirituality. tome una evaluación acerca de su espiritualidad. When I was baptized, Cuando yo fui bautizado, was I baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit for the remission of sins? ¿fue usted o fui yo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la remisión de los pecados? That is so important. It's a soul-saving message. Eso es muy importante porque es para salvar nuestras almas. If we do not obey the teaching of the Great Commission, we are lost. Si nosotros no obedecemos la enseñanza de la gran comisión, estamos perdidos. It is imperative that we obey the full commission of the Great Commission. Es imperativo que obedezcamos el mensaje de la gran comisión. And when you read Matthew, Mark, and Luke's account, it becomes crystal clear. Así que cuando nosotros estudiamos Mateo, Marcos y Lucas, debería ser sumamente claro el mensaje. And not only did it mention the reason to be baptized, Y no solamente se menciona la razón del bautismo, it told you where it began. sino que dice dónde comienza. It said beginning at Jerusalem Iba a comenzar en Jerusalén, in verse 47. en el versículo 47. And Jerusalem is where the church started. Y es en Jerusalén donde la iglesia comenzó. The Great Commission is coming to life in Luke 24 like it did not in Matthew, Mark. La gran comisión comenzó en Lucas capítulo 24. When you add Luke's account with Matthew and Mark, it paints a very beautiful picture
of what the Lord intended for me and for you. Cuando juntamos estos tres pasajes de Mateo, Marcos y Lucas, nos da una gran fotografía, una gran imagen del plan de Dios. Any religion that did not begin in Jerusalem is not the Lord's church. Así que cualquier religión o cualquier iglesia que no comenzó en Jerusalén no es la iglesia de Dios. In Acts the 2nd chapter, it mentions over and over again, Jerusalem, Jerusalem. Y en Hechos, en capítulo 2, se menciona una y otra vez acerca de Jerusalén y Jerusalén. But may I ask you a question for your consideration? Le puedo hacer una pregunta para que usted lo considere. Which Jerusalem? No, which? And the church started in Jerusalem upon which Passover time? La iglesia comenzó en Jerusalén. ¿En qué etapa de la Pascua pasó esto? The resurrection of Jesus Christ denotes the establishment of the church. Can you say it again? Denotes, Jesus denotes, recognizes, identifies with. Okay, But ready? you said the resurrection of Jesus, right? The resurrection of Jesus, yes. La resurrección de Jesucristo enseña. Jesus was resurrected, and this fulfilled what he taught. Y esto complementa lo que él había enseñado. He told the people, destroy this tabernacle, referring to his body, and in 3 days I will raise it up again. El Señor Jesús dijo, voy a destruir este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo voy a levantar otra vez. But which Pentecost did the church get established in? Which Pentecost? Pero ¿en qué día del Pentecostés comenzó la iglesia? Now this is an area we need to fine tune. Esta es una área donde debemos de enfocarnos. There have been many Pentecosts at the time of Acts 2. Había habido muchos días del Pentecostés hasta el momento de Hechos 2. The Pentecost where the church was established is the Pentecost, the first Pentecost after the resurrection of Jesus. La iglesia comenzó en el primer día del Pentecostés una vez que Jesucristo había resucitado. To re-emphasize that point, Para poder reforzar este punto, the church began at Jerusalem, la iglesia comenzó en Jerusalén, the first Pentecost after Jesus was resurrected. el primer día del Pentecostés después de que Jesucristo resucitó. This makes it abundantly clear when the church of our Lord began. Y esto lo hace abundantemente claro para darnos a entender cuándo la iglesia comenzó. It is so valuable that we understand all three of these contexts, and we encourage you to please really study and meditate on these three passages. Es muy valioso que nosotros entendamos y meditemos en estos 3 pasajes. Luke's account drove home what Matthew and Mark had earlier illustrated. El relato de Lucas le da más realce a lo que había enseñado Mateo y Marcos. Now, I want to emphasize another point. Ahora quiero enfatizar otro punto. If you were not baptized by the baptism of the Great Commission, you need to be rebaptized. Si usted no fue bautizado por el bautismo de la Gran Comisión, necesita ser bautizado de nuevo. The reason is La razón es because we must have a scriptural baptism. porque debemos de tener un bautismo escritural. I want to give you an example of the one and only example of the rebaptism in the New Testament. Quiero darle un ejemplo, único ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento de las personas que fueron rebautizadas. Acts 19, verses 1 through 5. En Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 5. While you were turning, Mientras estamos buscándolo, I would like to explain what we're going to find. quiero explicar qué es lo que vamos a encontrar aquí. Paul was at Ephesus. Could you try again? Paul was at Ephesus, El apóstol Pablo estaba en Éfeso
And then he began to ask them a Bible question. Y entonces le empiezan a hacer preguntas de la Biblia. His question was, Su pregunta fue, have you received the Holy Spirit since you were baptized? y le dice, ¿usted recibió el Espíritu Santo desde que fue bautizado? All of this is in Acts 19, 1 through 5. Todo esto lo encontramos ahí en Hechos del 19 del 1 al 5. So when Paul said, have you received the Holy Spirit since you were baptized? Así que cuando Pablo dice, si ustedes fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, And their response was, y su respuesta fue, we've never even heard of the Holy Spirit. nunca hemos recibido el Espíritu Santo. So therefore, he explained to them Así que ahora Él les explica a ellos that you need to be rebaptized. que necesitaban ser bautizados otra vez. I will read it in the English, verses 1 through 5, Vamos a leerlo en inglés, del versículo del 1 al and then 5, Brother Jonathan will read it in Spanish in the same passages. y después lo vamos a leer en español. Acts 19, 1 through 5. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be a Holy Ghost. Verse 3, and he said unto them, unto what then were ye baptized? And they said, John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. In verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Versículos del 1 al 5 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. This passage is the one and only passage that shows people being rebaptized. Este es el único pasaje que encontramos que nos ejemplifica a gente que fue bautizada nuevamente. Please let me explain why that was necessary. Déjeme explicarles por qué fue necesario esto. They were first baptized under John's baptism, Ellos primero habían sido bautizados en el bautismo de Juan, and when they learned the teaching of baptism of the Great Commission, y cuando ellos aprendieron acerca del bautismo de la Gran Comisión, they knew they needed to do it again. ellos entendieron que deberían de hacerlo nuevamente. Now, this time in this audience, En esta vez y con esta audiencia, it is up to you to determine, usted debe de determinar, have I been scripturally baptized with the baptism of the Great Commission? si usted ha sido bautizado de acuerdo a la Gran Comisión. If not, it needs to be redone. Si no es así, necesita ser bautizado nuevamente. These people were rebaptized because of the baptism of John was already passed away. Estas personas fueron bautizadas porque el bautismo de Juan ya había pasado. And the baptism of the Great Commission had now become in force. Y ahora el bautismo de Cristo de la Gran Comisión iba a empezar a entrar en vigor. So we encourage everyone to take inventory spiritually of their life. Así que pedimos a cada uno de ustedes a que tomen inventario o se pongan a pensar en su vida espiritual. For your personal and your private studies, please get these 3 well marked in your memory bank.
Y cuando usted estudie en su estudio personal, ponga estos tres pasajes en su mente, por favor. And when you find a prospect in the community or anywhere that needs to be baptized again, according to the Great Commission, encourage them to do so. Y cuando usted estudie o encuentre a alguien que necesite ser bautizado, otra vez enséñele esto. During the meeting in Oklahoma, New Year meeting, 5 people were baptized. Durante la serie en Oklahoma fueron 5 personas que se bautizaron. After hearing the teaching of the Great Commission, not only from me, but from a lot of other men equal as well. Después de haber escuchado el mensaje de la Gran Comisión, no solamente de mí, sino de otras personas que predicaron. So we encourage you to please give serious consideration to obeying the gospel if you have not yet done so. Así que le pedimos que por favor considere si usted no ha sido bautizado aún. If you have been baptized O si usted ya ha sido bautizado and you have a spiritual struggle in your life, y tiene algún problema en su vida, the Bible said if you confess of your faults, if you confess your faults one to another, God is willing and ready to forgive you. la Biblia nos dice que si nos confesamos los pecados unos a otros, el Señor nos va a perdonar. James 5, verse 16. En Santiago 5:16, The word confess, la palabra confesar before baptism, antes del bautismo is confessing the name of Jesus. es confesar el nombre de Jesús. I believe that Jesus Christ is the Son of God. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. And upon that confession, Y sobre esa confesión, you will be immersed in water usted va a ser sumergido en agua for the remission of your sins. para el perdón de sus pecados. And if since that time, since you've obeyed the gospel, Una vez que usted ha obedecido el Evangelio and you've sinned, y usted peca, we repent, se arrepiente, confess, confiesa and have prayer. y hace una oración. Acts 8 and verse 22, En Hechos 8:22, Philip told Simon, you need to repent and pray to God. Felipe le dijo a Simón que debería de arrepentirse y orar a Dios. Simon was baptized just about 8 or 10 verses earlier, Simón había sido bautizado unos versículos atrás and he sinned y él pecó and was told to repent and pray to God. y se le dijo que se arrepintiera y orara a Dios. So we are here tonight to help you secure your salvation. Así que estamos nosotros aquí para que usted pueda asegurar su salvación. Whether it be for baptism Puede ser que necesite ser or bautizado public confession of fault. o una confesión pública de sus faltas. Please come while we stand and while we sing. Por favor, póngase de pie mientras cantamos.